Nunca imaginé que el día en que mi familia dejaría de verme como un hijo llegaría sin gritos, sin golpes y sin escándalo. Llegó de la forma más cruel posible, con calma. Era una tarde cualquiera. El reloj marcaba casi las 6 y el café ya estaba frío sobre la mesa. Yo estaba sentado frente a ellos, sin saber que esa conversación iba a cambiar mi vida para siempre. Mi madre evitaba mirarme a los ojos. Mi padre tenía los brazos cruzados. Mi hermano jugaba con su celular, como si yo no existiera. Fui yo quien habló primero. Les conté que el contrato temporal que tenía no sería renovado, que estaba buscando otras opciones, que necesitaba un poco de tiempo. No hubo palabras de apoyo. No hubo un todo va a estar bien. Mi hermano soltó una risa seca y dijo algo que me atravesó el pecho. Siempre es lo mismo contigo, excusas. Mi madre suspiró, cansada, como si llevara años cargando con un error irreparable. Entonces habló. Ya eres adulto. No puedes seguir viviendo aquí sin aportar nada. Intenté defenderme. Les recordé que ayudaba en casa, que pagaba lo que podía, que nunca pedí lujos. Pero para ellos eso no era suficiente. No medían mi esfuerzo, medían resultados. Y según su escala, yo no valía nada. Mi padre fue el que dio el golpe final. Con voz baja, firme, dijo, quizá lo mejor sea que te vayas. Así aprendes a ser alguien en la vida. Nadie me gritó. Nadie me insultó directamente, pero nunca me había sentido tan pequeño. Pregunté si hablaban en serio. Mi madre asintió. Mi hermano ni siquiera levantó la mirada. Empaca tus cosas, dijo ella. No queremos más problemas. Sentí vergüenza, sentí rabia, sentí miedo, pero sobre todo sentí algo que jamás había sentido en mi propia casa, rechazo. Subí a mi habitación con las manos temblando. Miré las paredes, los objetos, los recuerdos, todo eso dejaba de ser mío. Metí ropa en una maleta vieja. Elegí lo básico. Cada prenda que doblaba era una confirmación silenciosa de que ya no pertenecía ahí. Cuando bajé, nadie me ayudó. Nadie me preguntó a dónde iría. Antes de cruzar la puerta, escuché a mi hermano decir, casi en broma, a ver cuánto dura afuera. No respondí, no lloré delante de ellos. Crucé la puerta con una maleta, el orgullo herido y una frase repitiéndose en mi cabeza como un martillo. No vales nada. Y así fue como, en un solo día, dejé de ser hijo, para convertirme en una carga que por fin se habían quitado de encima. Esa noche dormí poco. No porque no tuviera sueño, sino porque no sabía dónde pertenecía. Salí de la casa sin un destino claro. Caminé varias cuadras arrastrando la maleta, sintiendo como el peso no estaba en la ropa, sino en todo lo que acababa de perder. Cada paso era una mezcla de rabia y vergüenza. Me repetía que no debía dolerme tanto, que tal vez tenían razón, que tal vez yo era el problema. Pero dolía, y mucho. Llamé a un amigo. No quería hacerlo. Me costaba aceptar que necesitaba ayuda, pero no tenía opción. Contestó con voz adormilada, y cuando escuchó lo que había pasado, guardó silencio unos segundos antes de decir, «Ven, aquí vemos qué hacemos». Dormí en su sofá esa primera noche, un sofá pequeño, incómodo, con una manta que olía a detergente barato. Miré el techo durante horas. Cada grieta parecía una pregunta sin respuesta. Pensaba en mi madre, en si estaría durmiendo tranquila. Pensaba en mi padre, convencido de haber hecho lo correcto. Pensaba en mi hermano, probablemente riéndose. Al día siguiente, desperté temprano. No quería ser una carga para nadie más. Salí sin hacer ruido y caminé por la ciudad como un extraño. Me sentía invisible. Personas pasando a mi lado, cada una con su vida, sin saber que yo acababa de perder la mía. Busqué trabajos, cualquiera. Dejé currículums en lugares donde ni siquiera quería estar. Acepté entrevistas humillantes, sonrisas falsas, preguntas que sonaban más a juicio que a oportunidad. ¿Por qué dejó su último empleo? ¿Cuáles son sus logros reales? ¿Dónde se ve en 5 años? No sabía qué responder, porque en ese momento no me veía en ningún lado.
Pasaron los días. Mi amigo hizo lo que pudo, pero su espacio era pequeño y su paciencia también tenía límites. Lo entendía. Nadie quiere a alguien derrotado ocupando su sala indefinidamente. Conseguí una habitación barata en un edificio viejo, paredes delgadas, ventana rota, un colchón que crujía con cada movimiento. Pero era mía, y aunque era triste admitirlo, ese lugar se sentía más seguro que la casa de la que me habían echado. Las noches eran las peores. El silencio gritaba, pensaba en volver, en pedir perdón, en prometer que sería mejor. Pero algo dentro de mí se negaba. No quería volver como un fracaso arrepentido. Quería volver como alguien que valía. Empecé a aceptar trabajos que nadie quería. Turnos largos, pago mínimo, cero reconocimiento. Me decían que agradeciera la oportunidad, y lo hacía, porque no tenía opción. Mis manos se llenaron de callos, mi cuerpo de cansancio, mi mente de dudas. Había días en los que me miraba al espejo y apenas me reconocía, ojeras profundas, mirada apagada, pero seguía adelante, porque rendirme significaba darles la razón. Y aunque aún no lo sabía, esa decisión, seguir cuando todo parecía perdido, fue el primer paso para cambiarlo todo. Los primeros meses fueron una prueba constante, no de talento, no de inteligencia, sino de resistencia. Aprendí rápido que vivir solo no es libertad cuando no tienes estabilidad, es supervivencia pura. Cada moneda importaba, cada decisión tenía consecuencias. Si compraba algo de más, lo pagaba con hambre. Si descansaba demasiado, lo pagaba con culpa. Mi rutina se volvió mecánica, despertar antes del amanecer, trabajar hasta que el cuerpo doliera, volver a una habitación silenciosa que no me esperaba. Nadie preguntaba cómo estaba, nadie celebraba mis pequeños logros. Y aún así, empecé a cambiar sin darme cuenta. Me volví más observador, más callado, más consciente. En uno de los trabajos que acepté, un lugar gris, con jefes que gritaban más de lo que explicaban, conocí a personas que estaban peor que yo, gente que llevaba años atrapada ahí, gente que había perdido la esperanza, y eso me asustó más que el cansancio. No quería quedarme así que empecé a aprender, no porque alguien me lo pidiera, sino porque necesitaba sentir que avanzaba. Leía por las noches, veía tutoriales, hacía preguntas. A veces me equivocaba, a veces me humillaban por no saber, pero seguía. Mientras tanto mi familia seguía sin existir para mí. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una pregunta. Al principio dolía, después se volvió claridad. Entendí que su cariño siempre tuvo condiciones, que mientras yo cumpliera con sus expectativas, era bienvenido. Pero en el momento en que dejé de encajar en la imagen que querían mostrar al mundo, me descartaron sin dudar. Esa verdad fue dura, pero también liberadora. Empecé a dejar de pensar en demostrarles algo. Empecé a pensar en construirme. Mis días se llenaron de pequeñas victorias invisibles. Pagar el alquiler a tiempo, no depender de nadie, aprender algo nuevo, resistir una semana más sin rendirme. Nadie aplaudía eso, pero yo sí. Hubo una noche en especial que lo cambió todo. Estaba sentado en el borde de la cama, revisando mis cuentas. No tenía mucho, de hecho apenas alcanzaba, pero por primera vez desde que me fui de casa, no sentí miedo, sentí algo distinto. Control. No estaba donde quería estar, pero tampoco estaba donde me habían dicho que merecía quedarme. Y eso era suficiente para seguir. Fue en ese momento cuando tomé una decisión silenciosa. No iba a volver a tocar fondo. No iba a pedir lástima. No iba a explicar mi valor a quien decidió no verlo. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de algo. Mi historia no iba a terminar ahí. Y mientras ellos pensaban que yo había desaparecido, yo apenas estaba comenzando. Con el paso del tiempo, aprendí que crecer en silencio duele más que fracasar en voz alta. Nadie veía mis avances, nadie celebraba mis esfuerzos, y aún así, cada día me exigía un poco más. Empecé a trabajar en 2 lugares distintos.
turnos partidos, jornadas largas. Mi cuerpo se acostumbró al cansancio como si fuera parte natural de la vida. Había días en los que comía de pie, otros en los que apenas dormía 4 horas. Pero no me quejaba, no quería volver a sentirme débil. El dinero seguía siendo justo, pero ya no era caos. Aprendí a organizarme, a priorizar, a pensar a largo plazo, cosas que nunca me enseñaron en casa, porque siempre asumieron que yo no serviría para mucho. En uno de esos trabajos, un supervisor me llamó la atención. No fue por algo malo. Al contrario, me dijo que aprendía rápido, que observaba más de lo que hablaba, que resolvía problemas sin hacer ruido. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien veía algo positivo en mí sin compararme con nadie. Esa noche volví a mi habitación con una sensación extraña en el pecho. No era alegría completa, era algo más profundo, validación. Y aunque era pequeña, significaba todo. Sin darme cuenta, empecé a cambiar por dentro. Dejé de explicarme, dejé de justificarme, dejé de esperar reconocimiento. Mi autoestima ya no dependía de que alguien más me aprobara. Mientras tanto, mi familia seguía siendo un recuerdo distante. A veces pensaba en ellos, sobre todo en fechas importantes. Me preguntaba si hablaban de mí, si alguna vez se arrepentían, pero esas preguntas ya no me dominaban. Había aprendido a vivir sin respuestas. Fue entonces cuando recibí una noticia inesperada. Un compañero de trabajo mencionó que buscaban personas para un proyecto nuevo. Algo pequeño, al principio, mal pagado, inseguro. Nadie quería arriesgarse. Pero yo escuché algo diferente, oportunidad. Acepté sin pensarlo demasiado. Sabía que podía salir mal, pero también sabía que quedarme quieto era peor. Empecé a involucrarme más, a aprender cosas nuevas, a asumir responsabilidades que no me correspondían. No por obligación, sino por hambre de crecer. Los días se volvieron semanas, las semanas, meses. Y aunque seguía viviendo con lo justo, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no me sentía perdido. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, pensé en la persona que había salido con una maleta de la casa de su familia. Ese hombre estaba roto, confundido, lleno de miedo. Yo todavía cargaba cicatrices, pero ya no estaba roto. Todavía no tenía éxito, todavía no tenía dinero, todavía no tenía reconocimiento, pero tenía algo que nunca había tenido antes: dirección. Y sin saberlo, me estaba preparando para el momento en que el pasado volvería a tocar mi puerta, no para pedirme perdón, sino para pedirme algo. El proyecto que nadie quería terminó siendo el punto de quiebre de mi vida. No fue inmediato, no fue espectacular, pero fue real. Al principio, todo era incertidumbre. No había promesas, solo trabajo acumulado y decisiones que nadie más quería tomar. Yo las tomaba. No porque creyera ser el mejor, sino porque ya había aprendido a no huir cuando algo daba miedo. Me involucré más de lo necesario. Llegaba antes, me iba después, hacía preguntas incómodas, buscaba soluciones donde otros solo veían problemas. Poco a poco, la gente empezó a notar que podían confiar en mí. Un día, uno de los responsables del proyecto me llamó aparte. Pensé que había hecho algo mal. En lugar de eso, me dijo algo que todavía recuerdo con claridad. No sé de dónde saliste, pero tienes algo que no se aprende. No supe qué responder. Yo tampoco sabía de dónde había salido esa versión de mí. Con el tiempo, empecé a ganar un poco más. No era mucho, pero por primera vez no vivía contando monedas. Pude cambiar el colchón viejo, arreglar la ventana rota, comprar comida sin calcular cada centavo. Eran cambios pequeños, pero significaban estabilidad, y con la estabilidad llegó algo que había perdido hacía tiempo: tranquilidad. Las noches dejaron de ser una batalla contra la ansiedad. Dormía mejor, pensaba con más claridad. Empecé a proyectar el futuro, aunque fuera con cautela. Ya no me preguntaba si sobreviviría el próximo mes, sino qué podía hacer para avanzar el siguiente año. A veces pensaba en mi familia. No con rabia, sino con distancia.
Me preguntaba si seguirían creyendo que yo había fracasado, si usarían mi nombre como ejemplo de lo que no se debe ser. Y sorprendentemente, ya no me dolía tanto. Había aprendido algo fundamental. El desprecio ajeno pierde fuerza cuando dejas de depender de él. Fue en ese periodo cuando recibí una llamada que me descolocó por completo. No era de ellos. Era de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «Hablo con», dijo una voz formal. «Le llamo del despacho legal Martínez y Asociados». Pensé que era un error, o una estafa, pero la voz continuó, seria, medida. «Se trata de un asunto familiar. Necesitamos hablar con usted cuanto antes». Mi corazón se aceleró. Pregunté de qué se trataba, pero no me dieron detalles. Solo dijeron que era importante y que estaba relacionado con un testamento. Colgué sin entender nada. Esa noche no dormí bien. Viejos recuerdos volvieron. Viejas heridas se abrieron. No sabía quién había muerto. No sabía por qué me buscaban. Solo sabía una cosa. El pasado, al que había dejado atrás con tanto esfuerzo, acababa de encontrarme. Y lo que aún no imaginaba era que esa llamada cambiaría no solo mi futuro, sino también la relación de poder con quienes un día me dijeron que no valía nada. Pasaron 2 días desde aquella llamada, 2 días de silencio, de pensamientos cruzados y de una inquietud que no me dejaba concentrarme en nada. Intenté seguir con mi rutina, pero era inútil. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un salto. Finalmente decidí devolver la llamada. La secretaria me pasó con el abogado. Su voz era firme, profesional, sin emociones innecesarias. Me confirmó lo que temía y al mismo tiempo lo que nunca habría imaginado. Su abuelo ha fallecido. Me quedé en silencio. No porque no me importara, sino porque nadie me había avisado. Nadie pensó que yo merecía saberlo. Él había sido la única persona de mi familia que nunca me miró con desprecio, el único que me escuchaba sin juzgar, y se había ido sin despedirme. El abogado continuó hablando. Me explicó que existía un testamento y que yo figuraba en él, no como una nota al margen, no como un recuerdo simbólico, sino como alguien clave. Necesitamos que venga al despacho, dijo. Hay disposiciones que no pueden ejecutarse sin su presencia. Colgué con las manos temblando. El dolor por la muerte de mi abuelo se mezcló con una sensación extraña, casi incómoda. No entendía por qué yo, no entendía qué podía haber dejado en mis manos. Pero algo era seguro, si el abogado me buscaba a mí y no a ellos, era por una razón. Ese mismo día, mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Primero fue un mensaje de mi madre. «Hijo, necesitamos hablar. Es importante». Luego uno de mi padre. «Llámame cuando puedas». Y finalmente el de mi hermano. «Tenemos que vernos». No era casualidad. Ellos ya sabían. Después de meses de silencio absoluto, de abandono, de indiferencia, ahora me buscaban todos al mismo tiempo. No respondí de inmediato. Necesitaba pensar, necesitaba respirar. Recordé la noche en que me echaron de casa. La maleta, las miradas, la frase que me marcó, «No vales nada». Y ahora de repente, yo era necesario. Fui al despacho legal 2 días después. Un lugar sobrio, silencioso, con paredes llenas de diplomas. El abogado me explicó que mi abuelo había sido muy claro en su testamento. Había dejado instrucciones específicas sobre la herencia y sobre el papel que yo debía cumplir. No entró en detalles todavía. Dijo que eso se haría en una reunión formal con todos los implicados. Su familia estará presente, aclaró. Asentí. No sentí alegría, no sentí triunfo. Sentí algo más complejo, preparación. Sabía que ese encuentro no sería fácil. Sabía que verlos de nuevo removería cosas que había intentado enterrar. Pero también sabía algo que antes no tenía: estabilidad, claridad y una fuerza interna que no existía cuando salí de aquella casa con una maleta. Esa noche, al llegar a mi habitación, me miré al espejo. No vi al hombre roto que fui. Vi a alguien cansado, sí, pero firme. El pasado estaba a punto de tocar mi puerta,
y esta vez no iba a encontrar a la misma persona. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con sencillez, no para impresionar ni para provocar, simplemente como quien ya no necesita demostrar nada. Mientras caminaba hacia el despacho del abogado, sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por memoria. Ellos ya estaban allí cuando entré. Mi madre fue la primera en verme. Sus ojos se abrieron, como si no esperara que yo llegara realmente. Se levantó de inmediato e intentó abrazarme, pero su gesto se quedó suspendido en el aire cuando notó mi rigidez. Mi padre se limitó a asentir con la cabeza. Mi hermano evitó mirarme. Nos sentamos alrededor de la mesa. El silencio era espeso, incómodo. Nadie sabía por dónde empezar. Nadie quería ser el primero en reconocer lo evidente que hacía meses me habían echado de casa y ahora dependían de mí. El abogado rompió el silencio y comenzó a explicar el proceso. Habló del testamento, de las propiedades, de los activos. Yo escuchaba atento, pero mi mente estaba en otro lugar. Observaba sus gestos, sus miradas, su ansiedad disimulada. Mi madre intentó tomar la palabra varias veces, pero el abogado la detuvo. Dijo que todo se explicaría en orden. Cuando mencionó mi nombre como beneficiario principal de una parte importante, sentí como el aire cambiaba en la sala. Mi hermano me miró por primera vez. No era rabia, era miedo. El abogado explicó que mi abuelo había dejado claro que confiaba en mí, que creía en mi criterio, que según sus propias palabras, yo era el único que no veía el dinero como un derecho, sino como una responsabilidad. Sentí un nudo en la garganta. Ellos no dijeron nada, no podían. Después de la explicación formal, el abogado anunció que habría una segunda reunión para definir los detalles finales. Se levantó y nos dejó solos por unos minutos. Fue entonces cuando mi madre habló. «Hijo, hemos pensado mucho en lo que pasó», dijo con voz temblorosa. «Quizá fuimos duros contigo, quizá». Mi padre agregó algo sobre hacer lo correcto, y la familia es lo primero. Mi hermano, incómodo, dijo que todo había sido un malentendido. Los escuché sin interrumpir, sin discutir, sin defenderme. Cuando terminaron, hablé yo. Les recordé la noche en que me echaron. Les recordé que nadie me llamó, que nadie me buscó, que sobreviví solo, que crecí solo, y que ahora de repente yo era importante. Nadie supo qué responder. No levanté la voz, no insulté, no reclamé, solo dije la verdad. Y la verdad, a veces, duele más que cualquier grito. El abogado regresó y dio por terminada la reunión. Al salir, mi familia intentó acompañarme. Dije que no, necesitaba espacio, necesitaba pensar. Mientras caminaba de regreso, entendí algo fundamental. No estaba allí para vengarme. Estaba allí para cerrar un ciclo, y la decisión final todavía estaba en mis manos. Después de aquella reunión, pasaron varios días en los que mi familia no dejó de buscarme. Mensajes, llamadas, intentos torpes de conversación. Todos tenían el mismo tono, cercanía forzada, amabilidad repentina, una preocupación que nunca antes había existido. No respondí de inmediato, no por rencor, sino porque necesitaba claridad. Durante meses había aprendido a vivir sin ellos, a tomar decisiones solo, a sostenerme sin aplausos, y ahora debía decidir algo que no solo afectaba dinero, sino vínculos rotos, heridas abiertas y silencios demasiado largos. Volví a pensar en mi abuelo, en cómo me hablaba cuando era niño, en cómo nunca me exigía ser alguien distinto, solo ser honesto conmigo mismo. Entendí que su decisión no era casual, era un mensaje. La segunda reunión se llevó a cabo una semana después. Esta vez, el ambiente era distinto. Mi familia estaba más nerviosa. Yo, curiosamente, estaba tranquilo. El abogado fue directo. Explicó que una parte significativa de la herencia estaba bajo mi control y que cualquier reparto final dependía de mi aprobación. Mi madre empezó a llorar. Mi padre apretó los labios. Mi hermano perdió la compostura.
Fue en ese momento cuando entendieron algo que yo ya sabía. El poder había cambiado de manos. El abogado me preguntó si quería decir algo. Me tomé unos segundos, no para pensar qué decir, sino para medir cuánto de mi pasado estaba dispuesto a cargar conmigo hacia el futuro. Les dije que no buscaba castigar a nadie, que el dinero no iba a borrar lo que pasó, pero también dejé claro que no iba a fingir que nada había ocurrido, que el respeto no se pide cuando conviene. Se demuestra cuando hace falta. Mi familia escuchó en silencio. Por primera vez, no tenían control. Propuse algo simple: cumplir la voluntad de mi abuelo de manera justa, sin manipulaciones ni presiones. Pero también dejé claro que yo seguiría mi camino, con o sin ellos. No iba a volver a una casa donde mi valor dependía de resultados. El abogado tomó nota. La reunión terminó. Al salir, mi madre me pidió hablar a solas. Dudé, pero acepté. Me pidió perdón, no perfecto, no completo, pero real. O al menos, lo más real que pudo en ese momento. No supe qué sentir. Caminé solo durante horas esa noche. Pensé en todo lo que había vivido, en lo que había perdido, en lo que había ganado sin darme cuenta. Y entendí algo esencial. No siempre se gana recuperando lo que se perdió. A veces se gana dejándolo atrás. La decisión final aún no estaba escrita. Pero ya sabía una cosa: no iba a traicionarme para encajar otra vez. La noche antes de la última reunión casi no dormí. No por ansiedad, sino por claridad. Cuando todo se aquieta, las decisiones importantes dejan de hacer ruido. Y yo ya sabía qué iba a hacer. Pensé en cada versión de mí mismo que había existido desde el día en que me echaron de casa. El hombre humillado, el hombre cansado, el hombre que aprendió a sobrevivir sin apoyo. Ninguno de ellos habría imaginado estar en esta posición, pero todos habían contribuido a llegar hasta aquí. A la mañana siguiente, llegué al despacho del abogado unos minutos antes. Me senté solo, mirando por la ventana. No sentía orgullo. No sentía rencor, sentía algo mucho más raro: paz. Mi familia llegó después. Mi madre estaba tensa, mi padre serio, mi hermano parecía resignado. Ya no había sonrisas falsas, solo expectativa. El abogado comenzó a leer las últimas disposiciones. Reiteró que la mayor parte de la herencia quedaba bajo mi nombre y que yo tenía la facultad de decidir cómo proceder con el resto. Hizo una pausa y me miró. ¿Cuál es su decisión?, preguntó. Respiré hondo. Les dije que respetaría la voluntad de mi abuelo, que no bloquearía nada por venganza ni usaría el dinero como castigo. Pero también dejé claro que no permitiría que se usara para controlar mi vida ni para comprar una reconciliación forzada. Expresé algo que llevaba meses guardando: que el abandono también deja marcas, aunque no se vean. Que echar a alguien de casa no se borra con disculpas tardías, que yo ya había construido una vida sin ellos, y no iba a desarmarla para volver a encajar. Mi madre lloró en silencio. Mi padre no dijo nada. Mi hermano bajó la cabeza. No hubo discusión, no hubo reproches, solo verdad. Firmé los documentos. El proceso quedó cerrado. Al salir del despacho, mi familia se quedó atrás. No supe si volvería a verlos pronto. Y por primera vez, eso no me asustó. Caminé por la ciudad con una sensación extraña. Había ganado estabilidad, sí, seguridad. Pero lo más importante no estaba en los papeles que acababa de firmar. Estaba en algo invisible, la certeza de que ya no dependía de su aprobación. Esa tarde, volví a mi habitación, la misma en la que había pasado noches de duda y miedo. Me senté en la cama y sonreí levemente. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo era mío. La herencia no me había dado valor. Solo había confirmado algo que aprendí de la forma más dura. Nunca valí menos. Ellos simplemente no supieron verlo. La noche antes de la última reunión casi no dormí. No por ansiedad, sino por claridad. Cuando todo se aquieta, las decisiones importantes dejan de hacer ruido, y yo ya sabía qué iba a hacer. Pensé en cada versión de mí mismo
que había existido desde el día en que me echaron de casa. El hombre humillado, el hombre cansado, el hombre que aprendió a sobrevivir sin apoyo. Ninguno de ellos habría imaginado estar en esta posición. Pero todos habían contribuido a llegar hasta aquí. A la mañana siguiente, llegué al despacho del abogado unos minutos antes. Me senté solo, mirando por la ventana. No sentía orgullo, no sentía rencor. Sentía algo mucho más raro. Paz. Mi familia llegó después. Mi madre estaba tensa. Mi padre, serio. Mi hermano parecía resignado. Ya no había sonrisas falsas, solo expectativa. El abogado comenzó a leer las últimas disposiciones. Reiteró que la mayor parte de la herencia quedaba bajo mi nombre y que yo tenía la facultad de decidir cómo proceder con el resto. Hizo una pausa y me miró. ¿Cuál es su decisión?, preguntó. Respiré hondo. Les dije que respetaría la voluntad de mi abuelo, que no bloquearía nada por venganza ni usaría el dinero como castigo, pero también dejé claro que no permitiría que se usara para controlar mi vida ni para comprar una reconciliación forzada. Expresé algo que llevaba meses guardando, que el abandono también deja marcas, aunque no se vean, que echar a alguien de casa no se borra con disculpas tardías, que yo ya había construido una vida sin ellos y no iba a desarmarla para volver a encajar. Mi madre lloró en silencio. Mi padre no dijo nada. Mi hermano bajó la cabeza. No hubo discusión, no hubo reproches, solo verdad. Firmé los documentos. El proceso quedó cerrado. Al salir del despacho, mi familia se quedó atrás. No supe si volvería a verlos pronto, y por primera vez eso no me asustó. Caminé por la ciudad con una sensación extraña. Había ganado estabilidad, sí, seguridad, pero lo más importante no estaba en los papeles que acababa de firmar, estaba en algo invisible, la certeza de que ya no dependía de su aprobación. Esa tarde volví a mi habitación, la misma en la que había pasado noches de duda y miedo. Me senté en la cama y sonreí levemente, no porque todo fuera perfecto, sino porque todo era mío. La herencia no me había dado valor, solo había confirmado algo que aprendí de la forma más dura. Nunca valí menos. Ellos simplemente no supieron verlo. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te sentiste rechazado, subestimado o dejado atrás, aquí compartimos historias que nos recuerdan que el verdadero valor no lo define nadie más. Gracias por escuchar hasta el final.